Tru. ¿Qué está pasando? Con Sof y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. Intentémoslo. Va. Sof, capítulo 19. ¿Te estabas acordando cuál era, verdad? No, es que es mi número favorito. ¿Por qué? No sé, siempre ha sido mi número favorito el 19. Ok. Sí, Va. cosa random. Capítulo 19, ya 19 capítulos, estamos a uno del 20. Para el capítulo 21 te voy a dar un dato curioso, súper interesante y que significa cosas muy buenas para nuestro podcast. Pero, O sea, tienes una sorpresa y vas a esperarte 2 semanas para decir. Una sorpresa, sí, o sea, es como un dato curioso Ok. de el capítulo 21. Pero sí. Ya verás, 2 semanitas. Pero bueno, de mientras, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sof? Vamos a hablar de el pleito entre AMLO y el Poder Judicial por este tema de los fideicomisos, el dinero que utilizan para los privilegios o no, ya veremos, así como los posibles crímenes de guerra en Israel y Palestina, entre Israel y Hamas, que para lo cual tenemos a un invitado por primera vez, 19 capítulos y por fin tenemos a un invitado. Y después nos vamos con una novedad en el caso Ayotzinapa, que veremos significa un fuerte golpe al ejército. Sí. Pequeña acotación, por si es que las personas con audífonos Bose, las 3 personas que nos escuchen con audífonos supersónicos, sí, estamos grabando en otro lugar en el que ahora se escuchan ruidos extraños. No lo notan. Espero que no lo noten. Nada, tranquila. Es que yo los escucho vívidamente. No. Bueno. Se compra. Ah, los de la calle, sí. A eso me refiero. Sí. Sí, por eso normalmente no grabamos aquí. Pero bueno, así es, así pasa cuando uno no tiene un lugar donde grabar. Y antes de empezar, los agradecimientos especiales de cajón, ya saben, a nuestros mecenas Mónica Otero, Arturo Monedero, Homero de la Fuente, Sergio Estrada, Eduardo Farfán y Lalo Herrera. Muchas gracias por su apoyo a todo aquel que nos quiera apoyar, que se quiera unir a esta lista. Pues ya saben, en YouTube encuentran el link a nuestro Patreon, ¿no? Y también, pues, la tasa, ahora no tenemos la tasa aquí, pero la tasa que se va a los 1000 seguidores en YouTube. Y pues bueno, ¿no? Gracias a todos los que también nos han colaborado con temas en Telegram y con la discusión. Y si quieren pueden unirse a nuestro, ¿se dice canal o grupo en Telegram? Canal, ¿no? No sé, porque justo es un relajo, o sea, para quienes ya estén en nuestro Telegram, sabrán que la liga está puesta para un, no sé, grupo, pero de ahí se tienen que ir a un canal porque en el grupo no podían hablar. La verdad, como no sabemos mucho de estos temas, el punto es que funciona, pero no es tan fácil como nos hubiera gustado, ¿no? Porque tienen que entrar a uno y luego a otro. Pero ya estamos ahí, somos como 30 ya, y pues la plática está muy bien, o sea, creo que nos ayuda a meter temas y estamos intercambiando todo el tiempo ideas. Dicho eso, comencemos con el primer tema, que es el pleito que ahorita se trae AMLO con la Suprema Corte, y no solo con la Suprema Corte, con el Poder Judicial en general. El más reciente. Porque pues siempre anda ahí como que malditos jueces corruptos, ¿no? Para hablar de este tema, primero tuve que googlear qué eran los fideicomisos. Porque yo efectivamente, como muchas personas, no se hagan les inteligentiosos, o sea, yo sé que genuinamente hay mucha gente que dice, ¿qué es eso? Estudié arte, güey. Es como esas palabras que además como que igual y nunca has escuchado, o igual y sí, pero como que dices, quién chido, sabe, ¿no? O sea, como puedo vivir toda mi vida sin saber qué es un fideicomiso. Suena, o chance sabes que es algo de lana, pero hasta ahí. Exacto. Y le pregunté a mi madre, que es administradora, y le dije, mamá, ¿qué es? Y fue paciente conmigo y trató de explicarme lo mejor, y solamente pude llegar a, es un guardadito de dinero, que tiene que tener un punto, ¿no? O sea, se crea un fideicomiso, ese guardado de dinero para X o Y cosa específica, en teoría. ¿Correcto? Uh-huh. Algo así, sí. ¿O alguna corrección? No.
¿Es eso, no? Sí. Es un guardadito de dinero, nada más se dice fideicomiso para que suene O sea, aquí más... pero se puede utilizar para, o sea, no está nada más ahí, o sea, lo puedes utilizar para normalmente invertirlo en algo, que es lo que vamos a ver para que se utilicen algunos de los varios fideicomisos que hay. Exactamente. Entonces, resalta que esta semana en la Cámara de Diputados se discute y se termina aprobando eliminar en la Cámara de Diputados, todavía falta, espérense a que termine de contar la historia, pero en la Cámara de Diputados se aprueba quitar 13 de los 4 fideicomisos del Poder Judicial. Y entonces, pues les van a quitar 13 de sus 14 guardaditos de dinero. ¿Qué onda con esto? Estos guardaditos serían equivalente a 15,000 millones de pesos. Y pues se crean dos bandos. Morena y sus aliados votan a favor de eliminar estos fideicomisos del Poder Judicial y la oposición, incluyendo, o sea, PAN, PRI, PRD y también MC, votan en contra de eliminar estos fideicomisos. Se arma todo un despapalle, políticos diciendo su postura, AMLO defiende que se tienen que eliminar estos fideicomisos porque dice que solo se usa este dinero en lujos, Sheinbaum dice prácticamente lo mismo, bueno, y empieza el debate otra vez de, no, pues es que miren cuánto ganan los ministros y que no sé qué, y la primera pregunta, primer paréntesis ahí es como, ¿y estos fideicomisos son utilizados para pagar los salarios? ¿No? ¿O sí? ¿O quién sabe? Pues lo que dicen es que De ahí algunos de estos sacan para... fideicomisos sirven pues para compensar ciertas, particularmente pues todo el gobierno a partir de este sexenio sufrió como varios recortes y hay esta parte, hay esta lucha ideológica entre si son privilegios o son derechos, ¿no? Particularmente yo creo que pues los empleados pues siempre tienen que luchar por tener buenas buenas prestaciones. prestaciones. Lo que Estés está de la trabajando en el privado patada, o en el lo que público. está de la patada es que parece que los únicos que tienen eso son los políticos, pero eso es... Pero o no, justo, porque por ejemplo, o sea, la burocracia, que la es burocracia. esta palabra que suena a malditos y que todo el mundo odia la burocracia y es muy burocrático, es un sinónimo de que es malo, ¿no? Ajá. Pero toda la gente que trabaja en el sector público, en el gobierno, al menos el federal, tenía pues una serie de derechos ganados a través de mucho tiempo, que sí, a jubilarte, que sí, bueno, o sea, siguen teniendo, ¿no? Pero algunas de estas cosas, pero sí sufrieron pues recortes a estos derechos que el gobierno llama privilegios y parte de eso, para compensar, pues se agarraba de ahí de los fideicomisos, pues para decir, oye, a ver, que en el IMSS no tienen tu tratamiento para el cáncer, pues aquí tenemos como para pagar con estos fideicomisos Tratamiento un aparte. tratamiento aparte, jubilaciones, que la jubilación que te da el gobierno es muy baja. Bueno, aquí la gente, hay fideicomisos donde tengo entendido que los trabajadores del Poder Judicial, que son como 50,000, o sea, no son los... ¿Cuántos jueces hay en la corte? ¿11? 11. Los 11 jueces de la corte son 50,000. Oye, que las jubilaciones de los 50,000, bueno, me dan un poco de su dinero, como pasa en muchas empresas, lo invertimos y lo vamos invirtiendo con el paso del tiempo y les toca una jubilación mejor, ¿no? El diputado Hamlet García de Morena asegura que de esos 50,000 trabajadores que tú dices, solamente se verían afectados por esta eliminación de los fideicomisos 600. Menos de 600 máximo. Dijo, nadie más. Esos 600 son los malditos privilegiados, pero las otras personas no tienen de qué preocuparse. ¿Cuánto dinero dijiste? ¿15,000 millones? ¿O cuánto? 15,000 millones. Y entonces Entre como... 600. Ajá, Ajá. ajá. Sería De un... a 15,000 millones Yo son no voy a tratar de como... hacer ese cálculo, pero date. Pues son como... ¿Qué será? 150 millones entre 6 son como de a 30 millones, No tengo 20 ni idea, millones por pero está bien. persona. O sea, Ok. 20 millones que según él, 600 personas tienen ahí guardado, ¿verdad? Porque ¿para qué? Si es tu dinero, si te lo robaste, ¿verdad? Oye, lo voy a tener aquí en una isla, un paraíso fiscal. No, 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 lo guardo en un fideicomiso del Poder Judicial donde el gobierno me lo podría quitar, ¿no? O sea, muy lógico este plan maquiavélico que según Hamlet García tienen
los de la Corte, pero bueno, ajá. La postura de Xóchitl es, este tema es meramente electoral, o sea, es pintar buenos contra malos, corruptos contra santos, y trabajadores empiezan a protestar desde la semana pasada. Esto lo estamos grabando el viernes 20. ¿Hoy es Ujú. 20? Sí. Sí. El viernes 20 lo estamos grabando esto. Bueno, pues el viernes pasado empiezan a tomar las calles en distintos estados y ya para esta semana están protestando en al menos 2 estados, incluyendo la Ciudad de México. Lunes, martes, miércoles, paralizaron la ciudad, o sea, bloquearon periférico. El jueves bueno, arrancan con un paro de labores, dicen que van a hacer como lo estrictamente necesario, pero pues que es paro de labores para protestar que no voten a favor en la Cámara de Senadores, porque todavía falta que lo analicen en el Senado. Y como decía Juanjo, o sea, no son los 11 ministros, son alrededor de 50,000 empleados, empleadas en el Poder Judicial. Entonces, las personas que están saliendo a las calles no son esos 600 ricachones que dice Hamlet. Porque más ha Eh, sido mucho más, o sea, y ahí entra lo que el presidente dice de que los están manipulando para los están salir a manipulando. defender a los que sí tienen ese varo. Es como, neta, la gente del Poder Judicial, digo, a ver, la gente de todos lados puede ser manipulada, ¿no? Pero de verdad, esa gente dice, ah, ok, voy a salir a defender este varo que se están robando mis jefes. Podría ser, pero... Pero pues suena así como medio ridículo. ¿qué? Obviamente esto las personas del Poder Judicial, trabajadores que al final pues son empleados, les ofendió muchísimo y empezaron a que, o sea, nos está diciendo que somos tarados, que estamos saliendo a las calles Que para somos defender corruptos, ratas, tontos. incompetentes y además que nos ven la cara, es como, bueno, o sea, entiendo que no sean muy queridos, ¿no? O sea, que ellos no quieran mucho al presidente, pues. Sí. Y bueno, este domingo 22 convocaron una marcha nacional. Va a haber, pues, evidentemente en la Ciudad de México. Obviamente quieren agarrar todo este impulso que se generó, lo de la marea rosa, que a mí ay, no me gustó ese término, porque hay tantas cosas que me gustan que son rosas. Y ahora marea rosa solamente pienso como en tías panistas que ni siquiera sabían por qué estaban marchando. Pero bueno, ese es mi problema personal. Pero empezaron a decir los del Poder Judicial, así como la gente marchó por el INE, salgan a marchar por el Poder Judicial. Están tratando de agarrar un poquito de ese momentum que ya se... no creo que la gente... Va a estar complicado porque, a ver, o sea, Cuando fue lo del INE, porque una cosa, o sea, siento que la gente le prende muchísimo más. Están amenazando mi democracia de forma tan directa y tan clara, ¿no? y, Aquí es más abstracto. y porque el INE es la institución o una de las instituciones más queridas y reconocidas por los mexicanos, porque al final del día todos, bueno, creo que la gran mayoría de las personas conocemos al menos a alguien que ha participado en algún momento como uno de estos tres puestos que tienes durante las elecciones, como presidente de casilla, como escrutador, como secretario, o sea, todos de cierta manera hemos formado parte, todos tenemos derecho a ir a votar. Entonces hay un contacto directo y tú, de Y cierta el, manera, a pesar de que le tiran al INE, o sea, hay esta legitimidad de que la gente sabe que, bueno, o sea, el INE hace las cosas bien. O sea, podría ser mejor, pero no. Pero el Poder Judicial, todo el mundo estamos lo hablando de medio odia. justicia. Y aquí es bien complicado el asunto, porque ya hemos hablado en los podcasts que hay dos partes encargadas de la justicia. Una es la encargada del Ejecutivo, que es la Fiscalía, los ministerios públicos. O sea, cuando tú vas a declarar, no vas a declarar con un funcionario que trabaja para la Suprema Corte, vas con el MP, que es del Poder Ejecutivo, de la alcaldía, del gobierno estatal, del gobierno federal, y ante ellos vas y dices, y ellos son los encargados de hacer la investigación que hemos criticado aquí tantas veces, que también ellos, también hay que decirlo, no siempre tienen los recursos, tienen un montón de casos y demás, pero también hay un montón de corrupción. El policía de a pie, o sea, lo que nosotros identificamos como justicia, policías, MPs y así, eso es ejecutivo. Y el Poder Judicial
son los jueces. Ya si te vas a juicio, ya te enfrentas con jueces, la fiscalía te ataca por un lado, tú te defiendes, etcétera, etcétera. Pero entonces hay una mezcla ahí de lo que, o sea, como metemos en un mismo cajón este concepto de justicia, hay una 100%. mezcla de ejecutivo y judicial. Y en ese sentido, el judicial, al estar más directamente vinculado en nuestras mentes, creo, como justicia, pues, o sea, la gente dice, no manches, aquí nunca hay justicia, ¿no? Me robaron mi celular y nunca agarraron al ratero. Sí, pero eso es parte del ejecutivo, ¿no? Pero bueno, entonces, pero también el judicial tiene muchos problemas, los jueces tienen muchísimos problemas y demás. Y en ese sentido va a ser mucho más difícil que se cree la legitimidad para que la gente salga a defender al poder judicial. Lo acabas, o sea, siento que acabas de dar un diagnóstico muy cañón, que no había podido ponerle el dedo, pero totalmente, o sea, digo, así como tú dices que con el INE todo mundo tiene algún tipo de acercamiento con el Poder Judicial, bueno, no con el Poder Judicial, más bien Con la idea de con la justicia, idea de ¿no? justicia, todos, o sea, todos los seres humanos que viven en México Y en muchos tienen, otros países, y en ¿eh? muchos otros países, pero estamos hablando de México en esta instancia, Ujú. tienen una mala experiencia y entonces van a decir, ¿y yo qué voy a salir a defender a los que dizque abogan por la justicia, Sí, el ¿no? poder judicial, no manches, Que el poli también, me cobró mordida, ¿no? pero que también los Los jueces jueces son también. asquerosamente corruptos también. O sea, Hay mucha porque corrupción, muchísima corrupción es hay el mucho típico. nepotismo. Es el típico de, no, pues es que no voy a ganar porque tengo que pagarle tanto al juez. No, Mm, pues es que violador, acosador, etc, 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 pues salió porque pues tenía contactos, ¿no? O sea, también está asquerosamente podrido. ¿Vas a claro. solucionar eso con quitándoles fideicomisos? Y ¿Sabes? ahora, el punto es que en los últimos 20 años, este poder judicial, que además el poder judicial siempre ha sido igual, no solo en México, en otros países también, súper opaco, o sea, poco transparente, pues, y lo que digamos, corrupto, que hay tanto nepotismo y demás, ha tenido una serie de reformas que han ido mejorando al poder, que han ido trayendo más transparencia, y por supuesto, estamos lejos de llegar a un punto ideal, pero este mismo gobierno hizo reformas al poder judicial, este mismo gobierno estaba encantado de la vida cuando la cabeza del poder judicial era Arturo Saldívar, que era compita de AMLO, best friends, iban a comer, beso a papacho y demás. Hoy en día ya medio mundo apunta a que Saldívar apuesta a por un puesto en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Ok, y ahora que ya no tiene a su compa y mejor amigo Saldívar al lado, el presidente incluso se puso a hacer cosas ilegales para que Saldívar se quedara más tiempo, que se quedara hasta terminando estas elecciones. No pudo. Entra Norma Piña y ahora resulta que, no hombre, corruptazos, enemigos del pueblo mexicano. Vean, los fideicomisos existían hace año y medio, 2 años que estaba Arturo Saldívar. No me acuerdo cuándo fue la reforma judicial y no se les hizo nada. Y ahora que ¿ya no son amigos? Ahora sí. También otro punto es que se me hace asquerosamente irónico. O sea, yo pienso qué cinismo que son los diputados los que están diciendo, ¡Ey! Tienen muchas prestaciones, ganan mucho dinero. Güey, mírate al espejo, güey. O sea, buena onda. O sea, están votando los güeyes o sea, la gente se avienta a diputaciones para ganar cantidades asquerosas de dinero, para agarrar de quién sabe dónde, por aquí, por allá, pero realmente también porque el salario en sí que tienen y las prestaciones, porque no solo es el salario, toma tus bonos de gasolina, toma el transporte, toma o sea, Y, y que sean esos güeyes los que estén, no, es que esto ya es abuso, güey, exacto, neta. la dieta de los diputados, luego que, o sea, en teoría deberían de trabajar todo el año, haya periodo de sesiones o no, pero cuando no hay periodo de sesiones, un montón de ellos no hacen nada y eso es prácticamente la mitad del año, o sea, qué cinismo. Y además es como de, o sea, ¿cuánto es mucho? Porque acá hemos creado esta idea de que, como el presidente dijo, nadie va a ganar más que yo. Entonces, o sea, el presidente gana Como 100,000 pesos. 120,000, ¿no? Una cosa así. Tienes toda la razón, Como 120. 120,000 pesos. Sí. Que es un Chingo. chingo de dinero. Ok, está bien. O sea, yo soy favorable a decir, yo quiero tener gente preparada
Y esa gente, o sea, si yo le meto 20 años de mi vida a educarme y a prepararme, pues, o sea, quisiera tener el incentivo de tener un salario decente. No me voy a volver millonario, pero sí tener un buen salario en puestos de gobierno. Y así, quien sea, ¿no? Entonces está bien, que ganen bien. Pero entonces, a partir de 120,000 para abajo, no es mucho. No es mucho. Pero entonces, los jueces que ganaban un poco más, no sé cuánto, 150. No, No, los no jueces sé. ganan 206,000. No, perdón, 200. perdón, te mentí. Esos son los 11 ministros de la Corte, ganan 206,000 según el Sí. portal de transparencia. Sí, los ministros. Ministros, jueces, Lo- no los sé. jueces varían, porque hay jueces A en ver, un juez de distintos. qué quieres que le pregunte a Google. X, porque hay muchos, o sea, que los del tribunal colegiado, los de circuito, los de juzgados así de reclusorios, o sea, hay un montón. Pero, o sea, 200,000 es muchísimo, pero 120,000, no, 120,000 está bastante bien. Si se dan prestaciones El los sueldo diputados, nacional promedio de un juez en México es de 59,869 pesos. 4 de agosto 2023. ¿de dónde? No sé qué es esto. Bueno, fuente no confiable, Fuente 60,000 pesos no al confiable. mes. Que no sabemos si son brutos o netos, pero bueno, 60,000 pesos al mes. Para darnos La una página idea. se ve muy sospechosa, se llama glassdoor.com. Glassdoor técnicamente es buena en Estados Ah, Unidos, pero bueno, pues en México dice que un juez gana vamos a tomarlo como una entre referencia. 18 y 71 es lo mínimo y lo más, pero juntado lo que la gente ha reportado en promedio, 60. entonces 60. Bueno, el punto es ese, o sea, es un salario chido. no, sí, pero, o sea, lo que hemos definido como mucho poco depende de lo que el presidente dice que es mucho poco. O sea, si los jueces mañana dicen, ok, nada más porque este presidente se le pega la gana de que voy a ganar menos, me rebajo mi salario que, pues digo, o sea, han trabajado y todo. O sea, yo creo que si hacen su trabajo bien, o sea, creo que la discusión no es si ganan mucho o poco, sino si hacen o no hacen su trabajo. Pero bueno, se lo van a bajar. Entonces ya se acabó la discusión. Este dinero que están quitando de los fideicomisos, ¿qué? O sea, si vamos a dejar sin jubilación a estos 50,000 personas, o a 30,000, o a 10,000, entonces estamos haciendo justicia, estamos arreglando los problemas del Poder Judicial, estamos haciendo un diagnóstico adecuado y certero de cuáles son los problemas, o solo estamos agarrando, como dicen por ahí, agarrando el machete para dar guamazo con machete y a ver, o sea, no, ¿hasta qué punto en realidad están interesados por mejorar algo del Poder Judicial? Y hasta qué punto en realidad es solo un acto de venganza porque la Suprema Corte se ha fregado al gobierno porque el gobierno hizo ilegalmente las aprobaciones de la ley de la reforma energética, la electoral, y están metiéndole presión para que los empleados se molesten y presionen desde adentro a la Suprema Corte y a los ministros. Y también otro punto de estos machetazos es que no han definido qué van a hacer con este dinero. Son 15,000 millones y no han dicho, es que va a ir a, o sea, Sheinbaum nada más en un meeting dijo, pues podría ir al sector salud o podría, a becas. Van a decir que el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que ha habido tantos casos de corrupción, o a las becas que igual, o sea, ya nos estamos desmantelando Pero el todo el Estado instituto mexicano. para devolver al pueblo lo robado no tendría que administrar ese dinero. Bueno, Mira, aquí hacen lo que se les pega la gana. Ahorita, justo anuncian que van a desaparecer estos fideicomisos, ¿y a quién anuncian que le van a dar un nuevo fideicomiso? al ejército. Al ejército, porque ya saben quién es el que de verdad gobierna en este país. Los señores verde olivo, los señores con armas, los que al final son los jefes del señor que está en Palacio Nacional. O sea, es una... a lo que voy es, agarran luchas que son muy legítimas, el decir, a ver, ¿están robándose el dinero? Órale, castígalos. Porque yo no quiero a alguien que se esté robando el dinero. O sea, alguien que sea corrupto y así. Pero no es necesario demostrar corrupción, no es necesario nada. Yo me friego a mi enemigo, que ahorita es el Poder Judicial, y con ese dinero lo voy a tirar a la basura, como he tirado a la basura tantas otras cosas más. O sea, es el... Hay tantas cosas, o sea, Dos Bocas costando el doble, el Tren Maya costando el triple, y nos preocupamos por el dinero de los trabajadores del Poder Judicial para sus retiros.
Y luego no quieren que sean corruptos. Imagínate, ya no tienen con qué retirarse. Pero entonces se abre más la puerta para que tú digas, oye, ¿me estás quitando mi retiro? Ah, pues entonces al que me ofrecía 50,000 pesos por pasarle el trámite, pues lo voy a hacer. No tengo dinero con qué me voy a retirar. El día de mañana que me jubile, ¿qué? Me quedo en la calle, ni más. Y abres la puerta para la corrupción. No están resolviendo los problemas, solo están actuando como un niño chiquito que quiere venganza. Literal. Pasamos al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. Y para eso, Todavía- antes de que pongas la pausa, No, todavía no, porque lo que quiero hacer. Bueno, tenemos un invitado. Voy a pasar a nuestro invitado, pero todavía no va a estar sentado aquí. O sea, va a estar aquí, va a pasar y va a cruzar sí, extrañamente. para que escuche como, más o menos de como qué si fuera hablamos. talk show. No. Ah, ya te entendí. Ajá, y ya que él vaya, o sea, vamos a primero platicarle sobre qué es lo que ha pasado esta semana entre Israel y Palestina. Y una vez que ya hayamos platicado eso, va a entrar nuestro invitado. Pero déjame poner pausa para decirle que venga. Muy bien, tema número 2. Tema número 2, que es nuevamente la guerra entre Israel y Hamas. La guerra que particularmente afecta a Palestina. Ya llevamos 14 días de guerra. 14 días de guerra en los que se han tirado al menos 6,000 bombas. Pero este dato es como de hace como 4 o 5 días. Entonces seguramente ha subido considerablemente este número. Hamas también ha tirado al menos 5,000 cohetes. Que claro que hay un mundo de diferencia entre cohetes que son mucho más chiquitos, mucho menos poder destructivo y que La mayoría no llegan. la mayoría no llegan y que además salen como aleatoriamente a ver a dónde caen contra pues misiles, ¿no? O bombas tiradas desde aviones. Y bueno, ¿qué es lo que ha dejado, qué saldo ha dejado todo esto? Desde el 7 de enero van 5,400 personas asesinadas. 1,400 en Israel, 4,000 en Gaza, y aún no empieza siquiera la posible invasión terrestre a Gaza, que pues está raro porque llevan fácilmente una semana que 360,000 tropas están listas para entrar. Ya desde hace unos días tienen a cientos de tanques y blindados en el norte de Gaza, o al norte de Gaza, perdón, listos para entrar a Gaza, y nomás no. Y al inicio dijeron, no, pues estamos esperando porque las condiciones meteorológicas no permiten que los satélites y los drones hagan una cobertura adecuada de las tropas en tierra, pero pues llevamos que 10 días de condiciones meteorológicas no adecuadas. Yo creo que pues realmente por ahí Israel está como tentándole, o sea, el agua a los camotes, ¿no? O sea, está viendo, a ver, está bastante violenta o bastante activa la protesta a nivel internacional con todo lo que están haciendo, y pues bueno, eso solo va a aumentar, ¿no? Y posiblemente a escalar aún más el conflicto. Entonces yo creo que realmente están esperando eso, a ver si consiguen en algún momento tener más legitimidad internacional para, para hacerlo, ¿no? Y en esta semana tenemos, la visita de Biden. Viaja Biden, un viaje express de pisa y corre. O sea, más tardó en llegar y en regresarse que en estar ahí. Estuvo más. 7 horas y media, nada más. De vuelo se ha de haber echado por ida fácilmente unas 12, 14 horas. Iba a ver a ambos bandos, o al menos a la autoridad palestina en Cisjordania, que no son aliados de Hamas. Pero al final el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, le canceló. Iban a reunirse con el rey de Jordania, el presidente de Egipto, y a la hora de la hora dijo, no, pues ya no. Y entonces llegó Biden, estuvo 7 horas y media en Israel, reunido con Netanyahu, el primer ministro de Israel. Luego se echó un discurso muy bonito en el que advierte, o sea, lamenta y condena el ataque terrorista de Hamas, y también le dice a Israel, no cometan, no actúen desde el enojo, desde la ira, no cometan los errores que Estados Unidos cometió después del 11 de septiembre. No dice qué, pero pues evidentemente está muy tarde, la invasión. bro. Sí, está la invasión a Irak y a Afganistán, pero al mismo tiempo que vienen todas estas advertencias, dice, bueno, sí, no vayas a hacerlo, pero te voy a dar porque, digo, tienes mucho dinero y tu ejército es ya súper poderoso y todo, pero
por cualquier cualquier cosita que te llegue a faltar, voy a pedirle a mi Congreso que te dé 14,000 millones de dólares. Como los fideicomisos. Los fideicomisos. Una cantidad similar. Sí. Ándale, no, pero de dólares. De dólares. Nada similar. No, nada similar. 18 veces más. Y, oye, y para Palestina, o sea, estos cuates los de Gaza se están muriendo de hambre, ¿qué onda? O sea, literalmente no tienen qué comer y qué beber desde hace 2 semanas. Pues, ¿qué será? ¿Cuánto me quedan? ¿100 millones? ¿100 millones? ¿Te sirven? 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Gaza. Destruido. La gente muriéndose, no hay nada. Y 14,000 millones. Son 140 veces más. Bueno. Es que está chistoso porque no tendrías que darle esos 100 millones a unos si no le pagaras a los otros para masacrarlos, ¿no? Exacto, ¿no? Oye, todas las cosas que podrían, pues no sé, ¿no? Los palestinos reconstruir y todo con 14,000 millones, no. Pequeño paréntesis, imagínate ser gringo, pagar impuestos y saber que tus impuestos están yendo a financiar las armas de Israel y tú como, güey, no tengo ni seguro médico digno, güey, ¿qué es esto por? Desde que empezó la guerra en Ucrania, el gobierno de Estados Unidos le ha dado por ahí de 75,000 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Que la situación es muy diferente. Pero ahorita Biden acaba de pedir 60,000 millones más para Ucrania y 14,000 millones para Israel. Es decir, o sea, sí hay una buena lana que se gasta. Ahora, los gringos tienen, y Biden, es más, en clase lo vemos, o sea, en esta idea de que Estados Unidos debe ser lo que le llaman ellos el faro del mundo, ¿no? Pues tienen esta idea de que deben de meterse en los temas para defender los ideales y valores gringos, ¿no? Esto se justifica muchas veces, se utiliza como justificación para, en realidad, defender los intereses económicos de una élite, ¿no? Pero, vaya, sí hay, y lo vimos en el discurso de Biden que dio, esta idea de que Hamas y Putin son diferentes, pero son como parte de un mismo problema, que es enemigo de la democracia. Y en ese sentido, Estados Unidos debe de darle todo para defender las democracias del mundo. Es que no sé qué marometas mentales tienes que hacer, porque obviamente la ideología gringa es así de, no, defenderemos la democracia. Pero la maroma que tuvo que hacer para decir que el gobierno de Netanyahu son los pro democracia cuando se le ha pasado atacando justamente a su sistema judicial. O sea, es como... Sí, o sea, a ver, por un lado, sí es una realidad que Israel es, pues, lo más cercano, o es una democracia, vaya, o sea, dentro del Medio Oriente, sí hay una democracia ahí, sí se elige por, ¿cómo se llama?, elecciones a los líderes. Y en esa democracia, pues han elegido a Netanyahu los últimos 20 años casi todo el tiempo, que es un tipo de ultraderecha súper radical y demás, ¿no? Bueno, en comparación con los otros gobiernos de la región, bueno, ¿no? Pues ahora, ahí hay un montón de temas de que no se entiende como los valores locales, que no se entiende las estructuras sociales, ¿no? O sea, cómo están organizadas las sociedades de Medio Oriente. Es muy difícil que de un día para otro quieras que haya democracias allá. Pero bueno, en ese sentido hay una justificación de que sí es más democracia Israel que cualquier otro país de la región, pero ¿hasta qué punto eso legitima que al ser una democracia, bueno, ¿no? O sea, ya tienes como carta blanca para defenderte como se te pega la gana? Y precisamente de eso hablaremos un poquito con nuestro invitado. Pero, antes de... La única buena noticia de todo esto es que Biden negocia con Netanyahu para que abra un corredor para que entre ayuda humanitaria, ¿no? Que es de las cosas más salvajes que ha hecho, vamos a ver si es legal o no, pero de las cosas más salvajes que ha hecho Netanyahu, cerrar por completo esta prisión que es Gaza de cualquier ingreso de alimentos, agua, comida, etcétera. Ok. Pero esto fue el miércoles. Es viernes. Hoy debía de abrirse y es hora que no se abre, ¿no? O sea, y es hora que el gobierno de Netanyahu sigue diciendo, yo no sé nada de un plan, o sea, sí quedamos, pero no
no hemos definido detalles. Y mientras tanto, la gente, los gazatíes, llevan 14 días con todo cerrado. Ahora, la idea es que se abra este corredor para entrar a Gaza hay 3 puntos. 2 por Israel, al norte de Israel, en el este, y al sur hay un punto que es ya en la frontera con Egipto. Esto se llama el cruce de Rafah. Y la idea, lo que estaba filtrando ayer el New York Times, es que Naciones Unidas está intentando negociar para ellos hacerse cargo del cruce de Rafah y con observadores internacionales está revisando pues los camiones para que no le metan armas ahí a los de Hamas y demás, ¿no? Y bueno, ha sido todo un lío porque Israel está poniendo todos los peros del mundo y mientras tanto los de Gaza ahorita, ¿tú sabes cuánto es lo recomendable para que una persona tenga de agua al día? Pues como 2 litros, ¿no? Eso es lo que tienes que tomar, ¿no? De agua. O sea, como Pero, para sobrevivir. pero Así piensa como... que necesitas agua para lavarte las manos, Ah, para no, a cocinar, ver, para no, pues lavarte. yo dejaría de bañarme. No. Pero ¿cuál es lo recomendable que una persona promedio tiene? Ah, pues 20 litros, 30. 100 litros. Ah, la madre. Uno no nota qué tanta agua utiliza, pero lo recomendable son 100 litros. Mínimo. Ahora, aquí, o sea, en lugares donde no hay tanta escasez de agua, que aquí en México hay y todo, pero bueno, la gente gasta mucha más agua, ¿no? Esa gente que se queda horas en el baño y demás, bueno, muchísima más agua. Pero lo mínimo recomendable para sobrevivir dignamente son 100 litros. Los gazatíes tenían de entrada 84 litros, es decir, estaban considerablemente por debajo del mínimo. ¿Sabes ahorita cuánto tienen para todos los usos? Por día, 3 litros por persona. Y esto es para todos los usos. O sea, vas al baño, lo que sea, 3 litros de agua. Entonces, imagínate las condiciones, por no hablar de comida. En los hospitales ya no hay nada a nivel, ya no hay con qué desinfectar y están usando vinagre para desinfectar las heridas de las personas. O sea, la situación verdaderamente es catastrófica dentro de Gaza, ¿no? Y ahí es donde entra todas estas acusaciones de, oye, ¿estos son crímenes de guerra? ¿Estamos hablando de castigo colectivo o es algo válido que Israel puede hacer? Bueno, y ya para terminar, antes de pasar con nuestro invitado, los bombardeos siguen. Desde Gaza, sí, siguen aventando cohetes y desde Israel siguen aventando bombas. Y en este sentido, ha habido ataques a residencias, lo que ya habíamos platicado la semana pasada, Escuelas. residencias, mezquitas, escuelas, lugares protegidos, o sea, campos de refugiados, campos, escuelas que están bajo el control de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, han sido atacados y ahí ha habido gente muerta, que son lugares que en teoría deberían de estar, pues, protegidos, ¿no? De cierta manera, bueno. Ha habido ahí. Y el caso más sonado de esta semana, sin lugar a dudas, el bombardeo a un hospital en el centro de la ciudad de Gaza. La Franja de Gaza tiene al norte la ciudad de Gaza y es esta zona donde Israel dijo, quiero que todo, justo el viernes pasado nos quedamos con que se acababa el ultimátum, al final dieron como más tiempo, pero se acababa el ultimátum que da Israel de que les dice a todas las personas que viven en la ciudad de Gaza, se me van del norte, toda la mitad norte de Gaza la quiero desocupada porque yo no me hago responsable de lo que va a pasar ahí, ¿no? Casi. Y entonces, ahí en el centro de la ciudad de Gaza, en el hospital Al-Ali Arab, una bomba, una explosión y, bueno, la autoridad palestina, que está bajo el control de Hamas, dice que hay 500 muertos en el lugar. Ocurrió entre la noche del martes y del miércoles. Era un hospital pequeño realmente, pero estaba lleno de heridos, refugiados, también personal médico, obviamente. Y también refugiados porque dices, no van a atacar un sí, o sea, hospital. Chance dices, oye, me están corriendo de mi casa aquí al norte, no tengo cómo llegar porque no tengo coche, porque tengo a alguien herido que no puedo transportar, lo que sea, pues me meto al hospital y aunque no me atienda, o sea, me meto ahí a la sala de urgencias o a ver dónde, ¿no? Y ahí me quedo, o afuera del hospital. Y justamente la bomba cae no en el hospital, sino en el estacionamiento, ¿no? Ahí es donde golpea y obviamente el impacto también, pues, Se expande. afecta al interior del hospital, pero bueno, la bomba cae como tal, o la explosión, lo que sea que creó la explosión, cae en el estacionamiento. De ser cierta esta cifra, que da jamás de los 500 muertos, porque Israel dice, no, le inflaron la cifra. Bueno,
De ser cierta esta cifra, sería el ataque más mortífero, no de esta guerra, sino de las 5 guerras que ha tenido Israel y Hamas desde que Hamas tomó el control de Gaza en el 2007, ¿no? Entonces, pues bueno, y esta explosión, este ataque, derivó en que ha habido un montón de acusaciones, o sea, luego salió Hamas y dijo, fue Israel, ¿no? Israel tardó un rato en salir y ya después de un rato salió y dijo, aquí está, y mostró supuesta evidencia de que Hamas había lanzado, mostró videos y demás Que cosas. para mí mi asunto es, a ver, táchenme, no sé, de conspiranoica radical o lo que quieran. A ver, o sea, sí bombardeamos lugares de refugiados y también escuelas y también hogares y también, pero óyeme, ese hospital en particular, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Yo, porque te he dado señales de que yo podría hacer algo así. O sea, porque esas acusaciones no nacen de la nada. O sea, nacen de que se la han pasado bombardeando lugares que se supone que no pueden bombardear. Entonces, cae como algo lógico. Ah, pues imposible esto no es. Y también sacan videos en los que dicen, bueno, no videos, perdón, audios, eh, que supuestamente son de 2 terroristas aceptando que fue su culpa y ponen ahí un audio en árabe y los disques subtítulos. Y gente que habla árabe ha dicho, ese acento no va acorde con el acento de árabe de la región. Y tampoco utilizan, o sea, ni las palabras que están usando ni el acento. Entonces, gente que sí habla árabe dice, es que esto se ve como súper fabricado extraño, como si hubiera un conflicto en la Ciudad de México y salen 2 audios de 2 norteños, ¿no? Y tú, güey. Déjame detallar un poco mejor eso. Por un lado tenemos los videos donde sí se ven cohetes desde la oscuridad de Gaza salir, se ve una explosión en el aire y luego, segundos después, se ve una explosión que sería la del hospital y coincide con ciertos videos tomados en la zona, sí. Y luego tenemos, bueno, también dicen que tienen como imágenes satelitales y de infrarrojo y demás cosas. Ok, va. Y tenemos estos audios que pues realmente, o sea, para entenderlo un poco sería como, o sea, lo que dice, y no es cualquier persona, yo he visto al menos 2, pues análisis muy superficiales, pero análisis de gente de un grupo que se llama Forensic Architecture, que particularmente yo los considero como muy buenos. Esta gente ya no está en Forensic Architecture, pero fue parte de Forensic Architecture. ¿Qué hacen ellos? Precisamente son como, ¿cómo se llama esta gente? Peritos de lugares donde hubo crímenes internacionales. Ellos van y dicen, sí, de hecho ellos participaron en la investigación de Ayotzinapa en algún punto. Y bueno, 2 cuates que estuvieron en Forensic Architecture dicen, suena que esto podría no ser cierto. Y a ver, estamos hablando de la versión de una de las partes, ¿no? O sea, esta información en teoría debería de ser pues confirmada por un tercero, que hasta el momento no ha sido así. Pero bueno, más allá de eso, las escenas fueron devastadoras. O sea, más allá de quién fue el responsable, que es importante quién fue el responsable, pero más allá de eso, las escenas fueron devastadoras de verdad, de lo peor que yo he visto en mi vida. O sea, escenas de sangre por todos lados, cuerpos destruidos, gente llorando por sus familiares. O sea, una escena horrible de un papá con su hijo en bolsas, ¿no? O sea, distintas bolsas en fin. O sea, cosas muy, muy feas. Y a ver, esto es solo una muestra más de lo que pasa en general en la guerra, ¿no? O sea, son los horrores de la guerra, ¿no? Y bueno, vienen toda esta serie de acusaciones, vienen protestas, más allá de que Israel dice que sí o no, pues casi casi que como lo hemos dicho ya en el capítulo pasado, hay mucha de la población, está como en un bando o en otro, apoya a un bando u otro, independientemente de lo que pase, ¿no? Y está dispuesta a justificar a un lado u otro, dependiendo a quién le vaya. Y pues así, ¿no? O sea, hubo gente que no, ven, no fue Israel, que ni siquiera fue Hamas. O sea, Israel está diciendo que fue un grupo que se llama la Yihad Islámica, que es como aliados de Hamas, pero no son parte de Hamas. No, ven, fueron los yihadistas. Y otros dicen, no, fue Israel, ¿no? Y entonces ha habido un montón de protestas. Estados Unidos ya metió una alerta global por la posibilidad de ataques terroristas contra sus ciudadanos. En fin, tenemos un auténtico relajo. Y bueno, para hablar de
que hasta qué punto todo esto que estamos viendo se vale, no se vale, es ilegal y sobre todo qué se puede hacer al respecto con estos crímenes internacionales, tenemos de invitado especial a Sergio Estrada. Y pues ahora volvemos a hacer una pausa para que entre. Ok. Bueno, Sergio Estrada, invitado especial, primer invitado de este bello podcast y además mecenas de este podcast. Nuestro primer mecenas, en fin, muchas primeras cosas de Sergio en este podcast. Muchas ¿Quién gracias. es Sergio? Para que sepan que no estamos trayendo nada más a Sergio por ser un buen amigo de esta causa, sino porque de verdad sabe de lo que va a hablar. Sergio es abogado por el TEC de Monterrey, maestro en Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos por la Universidad de Ginebra y el Graduate Institute, y ha trabajado estos temas de Derecho Internacional Humanitario, que ahorita le vamos a preguntar qué es eso, incluyendo desarme, patrimonio cultural, en varios lugares, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en la Comisión Intersectorial de VIH de México, en México y en el gobierno. Y además llevas 10 años siendo profesor y siendo también director, bueno, ha sido director de carrera, y todo esto para venir a desmitificar uno de los refranes de la cultura mexicana, ¿no? Esto de que en el amor, la guerra y en el amor todo se vale. Claro. Mira, le estuve dando... Primero, muchas gracias. Soy fan de ustedes desde su primer disco. Me encanta estar con ustedes. Le estuve dando 1000 vueltas a cómo tratar el tema, por la discusión que luego hemos tenido tú y yo, de que la gente lo aborda de manera muy, muy técnica. Y cuando hablamos de situaciones como este conflicto, siempre te hacen la pregunta, ¿es legal o no es legal? Y la respuesta es muy molesta, porque depende. O sea, depende desde dónde estás hablando y desde dónde lo estés analizando. Entonces me ocurrió como la analogía de imaginar un estanque con muchas islas y tú avientas una piedra en el centro del estanque, se generan ondas. Y esas ondas van a tocar las diferentes islas y las personas en cada una de estas islas va a percibir las ondas desde un punto de vista muy particular. Eso es el derecho internacional. O sea, no tienes una sola forma de verlo, sino que tienes que verlo desde los diferentes espacios de regulación que se han creado. Entonces tienes por un lado derechos humanos, por otro lado derecho internacional humanitario, por otro lado derecho penal internacional, por otro lado legalidad del uso de la fuerza. Entonces no hay una respuesta única que te diga es legal o no es legal. Mi área de especialidad es derecho internacional humanitario. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Que es otra forma de decirle, y lo que siempre utilizamos en clases para evitar explicaciones largas, es derecho de guerra. O sea, es derecho de guerra. O sea, en la guerra, ¿qué es lo que se podría y no podría hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer las personas que están participando en un conflicto armado? Ya cuando entras más a detalles, no nos gusta decirle derecho de guerra, porque guerra es un término tremendamente ambiguo. O sea, ustedes han escuchado guerra en conceptos como guerra contra el narco, guerra contra el terrorismo. En derecho internacional humanitario no hablamos de guerra contra conceptos abstractos, sino más bien de conflictos armados entre partes perfectamente identificables. Entonces aquí podrías hablar Estado de Israel versus Hamas, no guerra contra el terrorismo, porque terrorismo es un concepto que cubre muchas cosas que algunas de ellas ni siquiera tienen una definición como tal, o por lo menos universalmente aceptada. Entonces, en derecho internacional humanitario, lo que estudiamos y regulamos es lo que pueden hacer quienes participan en un conflicto armado, o sea, es decir, combatientes, y la protección de las personas que no participan en el conflicto armado, en principios civiles, pero no solo civiles. Los combatientes que caen heridos, que son capturados, que están enfermos, que caen náufragos, esas personas ya no participan en las hostilidades y se convierten en personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Entonces se genera como una situación doble entre quienes participan legítimamente en un conflicto, combatientes, y quienes no. Los que participan, y esto va a sonar muy poco humanitario, pues tienen derecho a utilizar la fuerza uno contra el otro. Es decir, un combatiente puede usar la fuerza letal contra otro combatiente por el simple hecho de ser un combatiente. Porque eso es lo que se espera de la guerra, ¿no? O sea, en la guerra... Gana quien más mata más soldados, ¿no? Sí, no, quien logra... mata, porque también puedes capturar. Y quien logra que al final, o sea, puedes matar y no logras que el otro se rinda, o sea, depende, ¿no? Sí, pero... o sea, hay como un término sombrilla o un concepto sombrilla que usamos mucho en derecho humanitario, que es decimos, a ver, el objetivo final de la guerra es derrotar al enemigo. Eso no quiere decir exterminarlo.
Eso quiere decir reducir sus capacidades, ¿Verdad, Israel? como reduciendo sus, pues no sé, bienes, por ejemplo, tanques, aviones, instalaciones militares, reduciendo su capacidad de combatir, que eso no quiere decir necesariamente matar a sus soldados, pero puede ser capturarles, herirles o que se retiren del campo de batalla. O sea, es decir, si el objetivo de la guerra es ganar, no es de ninguna manera exterminar. Pero dentro de este objetivo final que implica la guerra, pues el derecho internacional humanitario, que es muy realista, entiende que hay ciertos comportamientos que Van a van a pasar. ocurrir. Pues sí. Y ahora, yéndonos ya a este caso en particular, pero viendo todavía un poquito el contexto histórico y todo esto, ¿hasta qué punto, a ver, la gente dice, ¿no? Bueno, pues, o sea, Israel es que pues, se pasan porque ellos son colonizadores. ¿Hasta qué punto esta parte de a los asentamientos que llevan 70 años ocurriendo y progresando y demás, han sido legales o ilegales en lo que era el territorio o es el territorio palestino? Justo esa es una de las preguntas donde te diría, depende. ¿Por qué? Porque hay una parte del derecho internacional que trata los temas de soberanía, por ejemplo, y de uso de la fuerza. Ahí, en esta parte, en este mundo del derecho internacional, que no es el derecho internacional humanitario, que tiene mucho más que ver con Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, a lo mejor con lo que estamos más familiarizadas, esta parte del derecho internacional sí trata el tema de un Estado no puede usar la fuerza en contra de otro Estado, salvo que haya una justificación. Y las justificaciones se han ido limitando más a lo largo del tiempo, y con la creación del sistema de ONU, mucho más. O sea, un Estado solo puede usar la fuerza para defenderse de una agresión. Bajo esa lógica, nunca sería aceptable que un Estado ocupe por la fuerza el territorio de otro. Entonces, eso lo dejamos en esa canastita. Para derecho internacional humanitario, la ocupación puede ser una consecuencia de una guerra, de un conflicto armado, pero como el derecho internacional humanitario no valora si las causas que te llevaron a la guerra son justas o injustas, buenas o malas, legítimas o no, el derecho internacional humanitario es realista y te dice, ya hay un conflicto armado, no vamos a ver aquí quién tiene razón, quién no. Para el derecho internacional humanitario, la ocupación no es per se ilegal o no. Lo que el derecho internacional humanitario regula es cómo te comportas tú hacia las personas que están en el territorio ocupado. Es exclusivamente eso. Entonces, para el derecho internacional humanitario nunca diríamos la ocupación es ilegal, pero en el derecho Internacional. más general, ahí sí podrías decir es una ocupación ilegal. Lo que puede ser ilegal en derecho internacional humanitario son las consecuencias de la ocupación. Es decir, si como estás ocupando, tienes control sobre la población, o sea, ejerces un control de facto sobre la población y le impides acceder a bienes que son necesarios para su supervivencia. Comida, medicamentos, agua. Entonces, no es que la ocupación sea ilegal, pero las consecuencias de la ocupación, que están privando a la población que no participa de las hostilidades de bienes necesarios para sobrevivir, eso ya vuelve ilegal, esa conducta en particular, no la valoración de la ocupación. O sea, podríamos decir que hay como elementos para, por ejemplo, esto que ocurre desde el Nakba, ¿no? Desde hace 70 años de expulso a la gente, las voy empujando, las voy haciendo que se vayan quedando en zonas más confinadas para yo apropiarme de ese territorio. O sea, hay elementos para decir que hay limpieza étnica, por ejemplo. Podría haber elementos, correspondería a un tribunal determinarlo, pero sí, porque ahí para complicar más las cosas, todavía puedes meter otro régimen de análisis que sería derechos humanos o el del derecho penal internacional. Cada uno va a verlo desde diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, se entiende que todos los estados tienen obligaciones de derechos humanos hacia cualquier persona que esté bajo su control. Entonces, Israel tiene obligaciones de derechos humanos primordialmente hacia la población de Israel. Pero si por alguna razón las autoridades del Estado tienen control sobre personas que no sean sus ciudadanos, por ejemplo, si vas de turista, pues estás protegido por los instrumentos de derechos humanos. Y el Estado que tiene la posibilidad de protegerte o no, pues adquiere esas obligaciones. Si el Estado de Israel, por la razón que sea, tiene control ahora sobre una población que antes no tenía, pero la tiene ahora, por cualquier causa, pues sus obligaciones de derechos humanos se extienden hasta allá. Entonces sí tiene una obligación hacia ellos, sí puede haber violaciones. Y en derecho penal internacional,
lo verías, pero en derecho penal internacional no hablamos de responsabilidad de estados, ahí hablamos de responsabilidad de personas. Los crímenes solo los pueden cometer personas, no países. Los países pueden cometer violaciones del derecho internacional, pero no se les llama crímenes. Entonces ahí ya tendrías que identificar a las personas que están organizando sistemáticamente un ataque contra una población con ánimo de empujarlas fuera de un territorio. Y ahí podrías hablar de un crimen contra la humanidad. Y si tenemos, por ejemplo, el bloqueo brutal, 14 días sin agua, sin comida, sin medicinas, tenemos los bombardeos, tenemos todas estas cosas que la gente dice, genocidio. O sea, sí. ¿Qué opinas de esto? Justo, genocidio es uno de los 4 crímenes internacionales que están en el sistema de la Corte Penal Internacional. Es un tribunal permanente que existe en La Haya, en los Países Bajos. Ese tribunal, de los 4 crímenes, que son genocidio, crímenes contra la humanidad, agresión y crímenes de guerra, genocidio no necesita ocurrir dentro de un contexto de una guerra. O sea, el genocidio puede ocurrir en tiempos de paz, puede ocurrir en tiempos de guerra, pero tiene características muy, muy, muy específicas, lo que hace muy difícil identificar cuando existe un genocidio. El genocidio demanda probar que la persona que lo esté cometiendo, porque es un crimen y hablamos de personas, está motivada por la intención de destruir en todo o en parte a un grupo étnico, nacional, racial o religioso. Solamente esos 4 grupos. Por ejemplo, para mí es como comprobado. Justo, pero es muy... Y es que, ¿sabes? Hay un elemento... Genocidio tiene un estigma gigante. O sea, cuando mencionas la palabra genocidio, lo haces normalmente no por la parte técnica, sino por el peso que tiene histórico y político. Entonces, como que sí hay un incentivo de muchos grupos y de muchas personas de quererle poner la etiqueta de genocidio a muchos actos donde podemos tener dudas. Digo, y además eso hay que investigarlo y hay que comprobarlo. O sea, hay una fiscalía de la Corte Penal que se encarga de hacer investigación y reunir las pruebas. Pero, espero que sea mejor que las fiscalías de aquí, ¿eh? Pero... Pues es una muy buena fiscalía, pero también abrumada de trabajo. Hay mucho trabajo de la Corte Penal Internacional, pero bueno, es una buena fiscalía. Pero les toca probarlo. Pero lo que, por ejemplo, yo siempre digo en clases es, el que no sea genocidio no quiere decir que no sea grave. O sea, si no es genocidio, es crimen contra la humanidad. Y el crimen de la humanidad es grave. O sea, vamos, no es la etiqueta que le pongas, no es el estigma político que quieras poner. Entiendo el incentivo de quererlo llamar genocidio. Históricamente pesa mucho. Pero si es crimen contra la humanidad, igualmente es grave. O sea, igualmente hay personas sufriendo, muriendo o sufriendo daños severos a su salud física, mental, aunque no sea genocidio. Por eso yo diría que hay que ser muy cuidadosos con el uso de la palabra genocidio. ¿Por qué en este caso sería difícil probar que es genocidio? Es este elemento de la búsqueda del elemento mental. O sea, tú tienes que probar que la persona está genuinamente motivada con un interés de destruir en todo o en parte al grupo. Eso es la intención, ¿no? La intención, pero o sea, es una intención muy alta. O sea, es destruir en todo o en parte al grupo. Es decir, no quiero destruir a las personas que están en la Franja de Gaza, quiero destruir a un grupo identificado como grupo X. Musulmanes, Palestino. árabes, palestinos. Exacto. Que, o sea, digo, puedes verlo un poquito por el trato que, o sea, o para mí es como tan evidente que, digo, sí, tenemos que ponerlo en personas y no en naciones. Entonces, Netanyahu, a mis ojos, a mi criterio personal, claramente tiene un odio hacia, no sé si musulmanes y o árabes y o palestinos. O sea, nada más tienes que ver cómo se trata a ese grupo dentro de Israel. Es como, no, o sea, tienen placas distintas, no pueden estar al mismo tiempo en el ejército, tienen que vivir en ciertas zonas delimitadas. Sí, incluso los que son israelíes, pues. Incluso si son ciudadanos israelíes. Uh-huh. Y si llegan ciudadanos israelíes que sean judíos, pues no les pasa nada si los quitan de su casa. O sea, sí es como si fueran si tuvieran un nivel inferior de ciudadanos de segunda, ciudadanos pues, de segunda por ser o descendientes de palestinos o árabes o musulmanes, ¿no? Entonces, o sea, siento que ya si pones bajo la lupa estos tratos que se le da a esa población dentro de Israel, incluso cuando sean ciudadanos, podrías decir, bueno, pues sí, este güey sí los odia, o sea, porque está dejando que esto suceda en su administración y se traslada ese odio a aniquilemos los que están todos concentrados pero ahí, sí, ¿no?
Pero bueno, Pero, ese es mi criterio O sea, personal. Bajo los ojos... Pequeño esos son paréntesis. Bajo los ojos de Sofía, pero bajo los ojos del derecho internacional... Es que justo, por ejemplo, o sea, muchas de las conductas que estás describiendo no necesariamente caen en genocidio. El genocidio implica cometer ciertos actos, ¿no? Como el exterminio, traslado forzado de niños de un grupo a otro, ponerlos en condiciones que acarreen a su destrucción, etcétera, ¿no? Y yo, Yo sé que estás imaginando. check. Claro. Yo tengo una lista en mi cabeza y le estoy diciendo check. Pero, por ejemplo, las placas o el trato diferenciado desde el gobierno Ujú. puede caer en algún otro crimen contra la humanidad, que son crímenes de odio, que no necesariamente implican la intención de destruir al grupo, sino nada más, sino de segregarlo, ¿no? Lo que pasa es que el genocidio es como el estándar más alto y todo lo demás parece menor. Mucho menor, sí. Pues sí. Pero, por ejemplo, hay un crimen de apartheid, o sea, que sí implica... Es una apartheid, o sea, es totalmente. Y además, o sea, también denominarlo correctamente va mucho en función de que tu investigación sea eficaz. O sea, si tú quieres dirigir una investigación por genocidio, te estás poniendo el estándar más alto para probarlo. Y es mucho más difícil y por ende mucho más difícil que haya Si justicia. los investigan por exactamente. apartheid y entonces los encuentran culpables, de todos modos ponle Netanyahu tendrá que pagar. Y si ponen la vara en genocidio, entonces igual y no lo pueden Probar. Que es un poco, o sea, haciendo una comparación inexacta, pero hemos hablado aquí de los delitos, de los crímenes de grupos terroristas en México, digo, de grupos del narco, ¿no? En México, y de cómo utilizan tácticas, pues que bien podríamos considerar como terrorismo, pero justo es lo que platicábamos en algún momento Sergio y yo, de la dificultad de probar que es terrorismo, hace que las fiscalías pues ni siquiera se pasen por la mente el pues llamar terrorismo a mandar drones con bombas o explotar autos, porque es muy difícil probarlo, entonces mejor o te vas colgar con cabezas en un puente. intento de homicidio, ¿no? Ya, tan. ¿Qué es lo que pasa con terrorismo internacional? O sea, el terrorismo no es un crimen internacional, porque siempre ha sido muy difícil llegar a un acuerdo de cómo defines terrorismo. En algunos países incluso lo rompen en dos, terrorismo doméstico y terrorismo internacional. En Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Es muy difícil, o sea, es muy difícil encontrar un concepto común de terrorismo, pero eso no quiere decir que los actos que cometas como parte del terrorismo no sean, o sea, no los puedes desagregar en otros delitos que no dejan de ser homicidios, lesiones, daño en propiedad privada, daño en propiedad pública. O sea, es decir, un acto terrorista... El crimen ahí está. Exacto, implica un crimen o una cadena de crímenes, delincuencia organizada, etcétera. O sea, es decir, no se va a ir impune porque no le pongas la etiqueta de terrorismo. También muchas veces es esto, es la motivación política a veces o social de quererles poner esta etiqueta por el estigma que implican. Y por supuesto, o sea, si llamarle, o sea, genocida, se le llama el crimen de crímenes. Y acarrear con esta etiqueta, terrorismo, genocidio, pues un montón de apoyo de ciertos sectores, ¿no? Ahora, esto es del lado de Israel, pero mucha gente dice, bueno, es que ve, o sea, este genocidio, o, aunque no sea genocidio, apartheid, lo que sea, contra los palestinos, tienen derecho a resistirse, ¿no? O sea, hay este derecho a la resistencia, y si sí, ¿hasta qué punto lo que estamos viendo de Hamas nos diría, a partir del derecho internacional humanitario o del derecho internacional, nos diría, ok, o sea, sí, no, se vale esto, no se vale esto, los crímenes que vimos el 7 de octubre, ¿no? Te digo, cuando ya lo empiezas a desagregar en los diferentes campos, por ejemplo, en derecho internacional humanitario, nunca hablamos de grupos terroristas, hablamos de partes en conflicto. O sea, no se prejuzga sobre cuáles son las motivaciones que tienen. Okay. Eso lleva a que, por ejemplo, organizaciones que son más cercanas al derecho humanitario que al otro derecho internacional, como ONU, pensando, por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja, estos grupos sí buscan tener un diálogo con todas las partes del conflicto. Lo hacen porque la intención no es legitimar al otro bando, sino más bien promover que conozca y aplique las reglas del conflicto armado en beneficio de las personas que están siendo afectadas. Cosa que sería inaceptable en otro espacio del derecho, porque cuando le pones la etiqueta de terrorista, lo deslegitimas y ya no es posible entrar en este diálogo. Entonces, por una parte tienes una parte del derecho internacional que no legitima ni cuestiona, sino busca un diálogo práctico y funcional, y del otro lado, donde sí prejuzgas. Entonces, tiene Israel como Estado, y todos los Estados lo tienen, un derecho a la legítima defensa lo tienen. O sea, si son agredidos, tienen derecho a proteger su territorio. Pero primero, jamás como gobierno de Gaza tendría legalmente herramientas para resistirse a estos asentamientos israelíes
a través de actos como lo del 7 de octubre? No, o sea, ahí entra el tema de si los consideras un Estado o no. El derecho a la legítima defensa es un derecho de los Estados. Entonces ahí entra esa la discusión de, ¿es un gobierno legítimo de un Estado? ¿Tiene soberanía? Porque o sea, la legítima defensa es en función de proteger la soberanía. ¿Tiene jamás soberanía? Pues ahí no tengo elementos para decirte si sí o no. Okay. La discusión es muy complicada porque unos dicen, se necesita el reconocimiento de tantas personas, o de tantos grupos, o de tantas organizaciones. Es un tema muy difícil el reconocimiento de Estados. Ahora, Te lo pregunto con esos conceptos y demás, porque los voceros de Hamas, que claro, ellos hablan también de una legítima defensa. Hablan de que, o sea, lo dicen de que no, nosotros tenemos todo el derecho a hacer esto porque para nosotros, y ahí, o sea, esto estoy seguro que está mal, pero dicen, para nosotros, ellos nos están invadiendo, esto es un acto de guerra, nosotros nos estamos defendiendo, y los civiles que están ahí, como están invadiéndonos, no los consideramos civiles. Pero además, o sea, siento que o sea, estoy entendiendo un poquito más cada vez. Siento que el hecho entonces es que como no son un estado reconocido, como Hamas y el territorio que gobiernan no es un estado reconocido, entonces los actos violentos que hagan son categorizados por algunas personas como terrorismo. Pero los actos de terror que comete Israel, como son legitimizados por el hecho de que son un Estado y para el mundo son un Estado, entonces, es legítima defensa. O sea, como que esa es la diferencia más o menos, ¿no? O sea, ¿te puedes defender? Sí. Pero ahora, la defensa no justifica, el que una defensa sea legítima no lo justifica todo lo que viene como consecuencia de. Otra vez, en el derecho general, tienes un derecho a la legítima defensa, sí, podemos analizar hasta dónde llega este derecho y si hay un exceso, etc. En el derecho internacional humanitario, hay reglas muy precisas sobre cuáles son tus alcances en términos de cómo puedes conducir hostilidades, o sea, cómo te puedes comportar en un conflicto. La regla básica es, tú puedes atacar a combatientes y a objetivos militares. ¿Qué es un objetivo militar? Cualquier cosa que su utilización o su uso sirva para el propósito militar de tu enemigo y su neutralización, captura o destrucción te sirva a ti en el contexto específico del ataque. O sea, no solamente vehículos de guerra, aviones de guerra, etc. Si tu ejército entra a una escuela y la utiliza como base, esa escuela deja de ser un objetivo civil y se convierte en un objetivo militar, porque su uso ya implica una ventaja para el contrario y su destrucción o neutralización implica una ventaja para ti. O sea, esto que dice Israel de que, oye, sí, ataqué una escuela o una mezquita o algo donde había gente refugiada, pero pues es culpa de Hamas porque se metió ahí tendrían razón. Sí, o sea, digo, hay que ver el contexto, pero en principio sí. En principio, si tú, o sea, eres realmente quien está cometiendo una violación al derecho humanitario, cuando se utiliza un bien civil con fines militares, es quien lo utiliza, no necesariamente quien lo ataca. Un colega por ahí de las Fuerzas Armadas decía, los soldados son como el rey Midas en el conflicto armado, todo lo que tocan lo convierte en un objetivo militar. Y sí, o sea, si tú como soldado utilizas algo, un vehículo civil, una ambulancia para transportar municiones, la ambulancia pierde su protección. Y si el otro la ataca con conocimiento razonable de que está siendo utilizada para ese fin, no es responsabilidad del otro, porque tú eres el que le hizo perder la protección por utilizarla con fines militares. Entonces, el tema del uso de los escudos humanos, ahí hay una responsabilidad de quien los utiliza como escudos humanos, no es quien lo ataca con conocimiento razonable que se está utilizando con ese objetivo, pues realmente puede eximirse un poco de la responsabilidad porque tú eres el que está afectando la protección que esto tendría como un bien civil. Pero hay otra cosa que tienes que ver. Okay. Tienes que probar de entrada que sí se Exacto. están usando, porque siento que, o sea, están estas claras dos posturas. Son unos genocidas, están tratando de eliminarlos y solamente nos estamos defendiendo. Dentro del solamente nos estamos defendiendo del lado israelí, pues dirían esto que nos acabas de explicar, ¿no? Y es como, va, perfecto, ok, te protege este derecho que nos estás platicando, pero tienes que probar que efectivamente ahí estaban, porque si no, mientras tanto, nada más bombardeaste una escuela, nada más bombardeaste un hospital. No, y en caso de duda, y el derecho humanitario sí lo exige, o sea, en caso de duda, presumamos que los bienes son civiles. O sea, la lógica primero es, si no es claramente identificable como militar, la presunción lógica es civil, primero.
sí corresponde ya a ti probar, pero ahora, todavía probando que fuera un objetivo militar, entras al otro criterio de evaluación que se llama proporcionalidad, que ese es muy interesante y es el más complicado, yo creo, de entender. Un ataque dirigido a un objetivo que tú sabes que es militar, no es automáticamente legítimo ya. O sea, ¿es legítimo tu objetivo? Sí. El ataque tienes que verlo bajo una lógica de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir? Tu expectativa de ventaja militar, o sea, tu expectativa de ganancia, tiene que superar la expectativa de daño incidental que vas a causar en civiles, personas o bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho internacional humanitario, otra vez en este realismo que suena ser humanitario, reconoce que es posible y va a ocurrir que en las guerras va a haber daños Sí, incidentales, muchos. Ajá. Pero se va a mantener en un margen de lo legítimo siempre y cuando no superes un estándar de proporcionalidad. Es decir, me están atacando desde una escuela, pero si me están atacando desde una escuela, claramente es un objetivo militar porque de ahí proviene un ataque. ¿Lo puedo atacar? Pues sí, pero entonces dónde está esto en una zona densamente poblada, rodeado de civiles y todo, ¿qué medios tengo para atacarlo? Un misil es mucho más preciso que un cohete. Un misil lo puedes dirigir, entonces ahí estás tomando cierta precaución. ¿Puedo advertirle a la población que voy a iniciar un ataque para darles tiempo de evacuar? ¿Es razonable o no es razonable bajo estas circunstancias? Pues sí lo es, un aviso de 20 minutos. O sea, tú tomas precauciones y vas modulando ahí la proporcionalidad. Entonces, aceptas que vas a causar daño civil, pero tienes que tomar medidas para reducirlo. Si de plano es arbitrario, aunque estés dirigido a un objetivo militar, se puede volver ilegal el ataque, si es excesivo el daño civil que estás causando. Solo para regresar, entonces, los asesinatos de civiles de Hamas en los asentamientos o en los kibbutz, que no son asentamientos, no entran dentro de estas reglas de lo que te permite hacer la guerra. No parecería porque no tendrías en principio elementos para pensar que una persona que está en estos asentamientos está tomando una participación directa en el conflicto. O sea, puede ser, bajo muchas discusiones, que estén en un territorio ocupado y podemos prejuzgar o podemos hablar sobre si esa ocupación es legal o no es legal. Pero independientemente de cualquier esa valoración, si las personas que están en ese asentamiento no están participando activamente en las hostilidades, bajo el derecho internacional humanitario no son... No tienes justificación, no hay justificación para atacarlos. Ok. Y ya de lo de los civiles, pues entraría. Y ahora, ¿qué pasa? Incluso si este ataque al hospital, ¿no? O sea, supongamos que fue un accidente. ¿Qué pasa ahí? O sea, como fue un accidente, ¿ya? ¿Nadie es responsable? No, porque puede haber, o sea, hay varios grados de responsabilidad que puedes tener en función de tu expectativa. ¿A qué me refiero con expectativa? O sea, en los crímenes se busca sancionar a las personas que tienen conocimiento de los efectos que sus actos van a causar o que deberían de haberlos tenido por las circunstancias en las que ocurrió. Es decir, o sea, por ejemplo, y en crímenes esto aplica para derecho nacional o derecho internacional. Cuando se describe un delito, comete el delito de homicidio quien priva de la vida a otro, ¿no? Hay un acto de una persona que priva de la vida a otro y se le llama homicidio. Ok, eso puede ser muy intencional, específicamente yo quería privar de la vida a esa persona por la causa que fuera, o puede ser incidental, en un accidente de tránsito. El delito ahí está. Ahora, el grado de responsabilidad que tiene la persona va aparejado al nivel de conocimiento, previsibilidad, intencionalidad que tenía para concluir ahí. Entonces, a ver, si tú lanzas un misil o un cohete, hay diferencias sustantivas. El misil va dirigido, el cohete no necesariamente. ¿Qué grado de razonabilidad había para que tú supieras o conocieras al menos la posibilidad de que si lanzas un cohete sobre zonas civiles, existe la posibilidad de que impacte zonas civiles? Entonces, era previsible que pudiera ocurrir este tipo de desvío. Pues a lo mejor sí, entonces sí puedes tener cierto grado de responsabilidad. O tomaste todas las precauciones y realmente para evitar que no ocurriera, pues entonces no, porque tu objetivo era legítimo y era justificado y esto estaba más allá de tu conocimiento de las circunstancias que podías controlar. Pero ahí ya vas a tener tú que valorar qué tan previsible era en esas circunstancias, qué medidas tomaste, etc. Eso es trabajo de fiscalías. Y ahora ya, última pregunta de mi parte. O sea, tenemos todo esto de, ok, ya, están estas reglas, nos sirven para definir lo que pueden y no hacer, y podemos ver lo que se ha hecho. ¿Qué probabilidad hay de que, más allá de poner la etiqueta, sí, es genocidio, no es ilegal, no es,
¿qué probabilidad hay de que eso se traduzca en que eventualmente los perpetradores de ambos lados enfrenten la justicia? O sea, ¿por qué tenemos estos problemas? O sea, más allá de, ok, fue un crimen, no fue un crimen, ¿por qué existen estos problemas para llevar a la justicia a esta gente? Yo creo que hay altas. Ya la Corte Penal Internacional ya desde hace tiempo abrió una investigación sobre la situación en el Estado de Palestina. Y la Corte tiene la posibilidad de investigar actos cometidos que pudieran ser cualquiera de los 4 crímenes que les decía: agresión, genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, en el territorio de un Estado que firma el Estatuto de la Corte. El Estado de Palestina es parte del Estatuto de la Corte. Ahora, cuando la Corte abre una investigación, está en temas de derecho penal internacional, está investigando personas, no países. Entonces, es impreciso decir la Corte está llevando un caso contra Palestina o contra Israel. Está llevando una investigación sobre posibles crímenes cometidos por personas en ese territorio, que ese es el segundo elemento. Personas. No está prejuzgando tampoco sobre la nacionalidad. Es decir, está investigando cualquier crimen de estos 4 que pudiera cometer cualquier persona en este contexto en particular, sea de la nacionalidad que sea. Misma situación que con Ucrania, por ejemplo, donde también tiene una investigación abierta. Son crímenes cometidos en ese territorio por cualquier persona en ese territorio, aunque su estado no sea parte del Estatuto de la Corte. Que Israel o Rusia no sean parte del Estatuto de la Corte no impide que personas de o sea, ciudadanos de esos países no puedan ser investigados y sancionados por crímenes cometidos en el territorio de un estado que sí es parte, que también pasa en Afganistán, pasa en Ucrania, pasa en Palestina. Ahora esas investigaciones tardan un poco de tiempo, hay que juntar evidencia, y ya una vez que están preparadas, pues dependen, y eso pues es realismo, de la voluntad de los estados. O sea, si la Corte dice tales personas son responsables por X crímenes, va a exigir o va a pedir el apoyo de los estados para que se entreguen y enfrenten la justicia. Y ahí, bueno, ya dependerá en qué territorio estén, si el estado tiene o no la voluntad de entregarles y que enfrenten un juicio. Pero bueno. ¿Y si no lo entregan, hay posibilidad de juzgar en ausencia? Hay posibilidad de juzgar en ausencia, sí, nunca ha sido lo más recomendable, por supuesto, pero lo ideal es que cooperen los estados con la Corte. Y ahí hay una gran discusión porque, aunque la Corte Penal no es del sistema de Naciones Unidas, sí fue creada con una especie de colaboración entre los dos. Y sí hay una discusión legal sobre si el Consejo de Seguridad puede obligar a un estado a cumplir con decisiones de la Corte, porque las decisiones del Consejo de Seguridad en algunos contextos son obligatorias para los estados de las Naciones Unidas. Entonces sí hay una discusión sobre, ok, no eres estado parte de la Corte, pero sí de la ONU, y en condiciones o en circunstancias muy específicas, el Consejo te puede obligar a colaborar con la Corte. Pero bueno, esa es una discusión que siempre se ha quedado en lo teórico, porque nunca se ha visto la necesidad de que trascienda ya. Entonces se ha buscado otras alternativas a tener que llevar ese tema hasta allá. Pues buenísimo, Sof. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues buenísimo, una probadita un poquito, una introducción meramente a todo este tema del derecho internacional humanitario, pero para que vean las complejidades y lo que te permite y no, y las limitaciones que tienen estas reglas internacionales sobre la guerra, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. Gracias. Nuevo corte. Listo, regresamos. Ya despedimos a nuestro invitado y Sofía va con el último tema, pero antes... Una pequeña actualización sobre la guerra. Acaban de liberar a 2 rehenes, son madre e hija, no tenemos muchos detalles más. Son estadounidenses y un vocero de Hamas dijo que las liberó por razones humanitarias. No sé si es que estuviesen heridas. Pues en este tipo de cosas es información que va evolucionando y probablemente sabremos después más detalles. Y ya iremos viendo si esto es un caso aislado o significa un cambio, porque hasta ahorita no habían liberado a ni uno solo de los 200 y pico, 202, 203 rehenes que tiene Hamas, supuestamente. Entonces veremos si esto se traslada a que empiecen a soltarlos para que entre ayuda y evitar que haya invasión, o solamente fue algo de una vez. Iremos viendo. Ahora sí, tercer tema, regresamos a nuestra programación habitual. Bueno, vamos a hablar de las actualizaciones en el caso Ayotzinapa porque, como recordarán, hubo un segundo informe y ahora sacaron un adendum, otra palabra junto a fideicomiso que agregó a mi léxico. Y yo, ¿qué es un adendum? Bueno, significa que están añadiendo información. Un agregado. Un agregado, ¿no? ¿Cómo le gusta a la gente decir palabras así como jojojo para sonar súper mega
Es para que la gente crea que son inteligentes. Es para que la gente crea que son cosas que no podemos entender cuando realmente podemos entenderlas. Estamos aquí para platicar sobre eso y que no... Sí, Sí. o sea, son estándares, pero al mismo tiempo bien podrías ponerle agregado. Agregado. Entonces, ¿qué es lo que dice? Este agregado bueno, más que revela información, acepta cosas que yo creo que mucha gente en México ya tomaba como hecho, pero finalmente las autoridades dicen, sí, lo acepto. Y es como, ay, ¿vas a decirnos más información al respecto? Espérate un buen, lo acepto. Entonces, ¿qué es lo que aceptan? Bueno, emiten este adendum, este agregado, el 17 de octubre, y dicen que después de una serie de solicitudes de información, revisaron 17,061 fojas entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y se identificaron 18 folios de información relevante. Y entonces encontraron, de esos 18 folios, encontraron 6 folios fechados antes del 26 de septiembre de 2014, que es la noche en la que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa. Y en estos 6 se describe que las Fuerzas Armadas hacían seguimiento a miembros de la delincuencia organizada en la zona y pugnas por el territorio. Luego, otros 4 folios corresponden al 26 y 27 de septiembre y contienen 196 extractos de conversaciones que refieren a violencia generada esa noche. O sea, todo esto son documentos de la Sedena. De Sedena. Entonces, la Sedena tenía archivados 196 extractos de conversaciones en los que se habla sobre toda la violencia que ocurrió esta noche. ¿Qué dice esto? Todavía no sabemos, pero la situación aquí es, sí, tenemos un buen de información sobre lo que ocurrió. El adendum ya trae capturas de pantalla bueno, no capturas de pantalla, pero fragmentos de los documentos donde se pueden ver un poco de las conversaciones y demás, ¿no? Pero tampoco no hicieron público todos los documentos. Exacto. Y 8 folios más son de después del 27 y tienen 21 extractos de conversaciones, acciones ocurridas después de los hechos de violencia y referencias a sitios de búsqueda de los estudiantes. Ahora, ponen una serie de conclusiones, yo las resumí a 3 puntos muy precisos y son, número 1, se reitera, y esto lo dicen así, o sea, esto es tal cual, y cito, se reitera que todas las autoridades estaban enteradas de lo que estaba sucediendo los días 26 y 27 de septiembre de 2014. En otras palabras, el ejército sabe, el ejército estaba monitoreado y todas las autoridades, o sea, en altos rangos, saben qué onda. Número 2, se confirma que el ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo, así tal cual lo ponen. O sea, el ejército estaba monitoreando a tal grado que sabían y saben qué es lo que sucedió, o sea, lo que está en el oscurito, lo que no sabemos a dónde los llevaron, y eso tiene que ver con el punto 3, contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos, cómo los estaban monitoreando, sabían por dónde los estaban paseando cuando los separaron. Toda esta es información que la Sedena, que el ejército tenía y tiene. Que hago una pequeña pausa. O sea, ya nos habían confirmado que tenían pues a un espía, que era uno de los 43 que estaba infiltrado en el grupo de Ayotzinapa. Ya nos habían confirmado que tenían gente en campo, en Iguala, en el momento en el que los estudiantes fueron pues atacados y detenidos por la policía municipal. Y habían encontrado estas hojas con estos archivos de inteligencia, pero pues hojitas que pareciera que se les fueron al ejército al momento de entregar los documentos, pero no tenían los documentos como tal, ¿no? Y ahora sabemos que el ejército tenía espiados a los miembros del crimen organizado, a los chavos, estaba viendo las conversaciones y estaba viendo todo lo que dices. Y también dicen que el ejército sabe quiénes son las personas implicadas, su relación con autoridades ministeriales y los lugares donde posiblemente se resguardaron.
Y eso es lo que nos dice este adendum. Ahora, ¿por qué es importante este adendum? El ejército, o sea, entrega, pareciera accidentalmente, estas hojas, y los papás y la gente que trabaja estos temas dice, oye, ¿qué es esto, ejército? O sea, ¿qué son estas hojas? Y el ejército, literal, ¿nada? ¿Por qué o qué? No, como que nada. O sea, esto es parte de un documento. ¿Dónde está este documento entero? Y el ejército, no. Oye, a ver, presidente. Y el presidente, ordeno al ejército publicar todo lo que tiene. Y el ejército dice, no tenemos nada. Ya chequé, no tenemos nada. Ajá, buenísimo. Y los papás dicen, oye, no. O sea, ¿cómo que no tienes nada? O sea, esto no salió de la nada. O sea, son 2 documentos que tenían los papás. Bueno, y el equipo de la Comisión de la Verdad y demás. Estos documentos vienen de algún lado. No. Y ahí viene, hace apenas, ¿qué? O sea, un mes, 3 semanas, viene este comentario del presidente de que defendiendo al ejército, de que no, el ejército entregó todo. O sea, yo les dije y entregaron todo lo que les dije. Y incluso ataca a los abogados y a los papás, y que los están manipulando a los papás, ya saben, la misma del Poder Judicial, ¿no? De que la gente es estúpida y entonces unos poderes ocultos y malvados los están manipulando para echarle la culpa. Incluso le echa la culpa a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos quiso que pareciera que el ejército es el responsable de lo de Ayotzinapa. Es como, no, el ejército es responsable de encubrir lo que pasó y de encubrir los errores que tuvo al no hacer nada, ¿no? Y ahora, de la nada, la Comisión de la Verdad, que es la que encabezaba Alejandro Encinas, y fíjense los tiempos, publica este adendum, que además pasa desapercibido unas buenas horas. O sea, lo publican y como que no es sino hasta la noche, casi el día siguiente, que alguien lo ve y dice, oigan, ¿no? Y vean lo que publicaron. Y se empiezan a hablar del tema, y en menos de 48 horas, Alejandro Encinas, que era la cabeza de la investigación del Ejecutivo sobre el tema del caso Ayotzinapa, renuncia a su cargo para irse al equipo de Claudia Sheinbaum. O sea, prácticamente Encinas, a quien el presidente le dio la espalda y le dijo, o sea, prácticamente lo culpó, o sea, le dijo, o sea, tú estás diciendo que hay documentos, no es cierto, yo le creo al ejército. Encinas publica esta información que desmiente esta historia de que el ejército no tenía más información. Claro que sí, aquí están las pruebas, y se va, ¿no? Y ahí lo deja. Pero al mismo tiempo se va y ahí lo deja. O sea, no termina de realizar su trabajo, ¿no? O sea, le quedaba todavía un año que podía haberlo hecho, pero parece que le tira la pedrada al presidente, le tira la pedrada al ejército, deja las cosas y se va, pero al equipo de Claudia, o sea, que son parte de lo mismo, ¿no? Está muy raro, vamos a ver cómo se mueve todo esto, pero sin duda alguna, para mí es un golpe al ejército y al presidente en esta idea de que ellos súper transparentes, ellos están enfocados en la verdad. O sea, el que ya sabíamos que existían estos documentos, pero ahora, o sea, ya está confirmado y demuestra que mintieron. Y nos mintieron en la jeta, 2 años, porque además, o sea, no acaba de salir esta información. Desde el año pasado sabíamos de la existencia de los documentos, llevan año y cacho diciendo que no había nada, ahí está, bola de mentirosos, y el presidente, o muy tonto en creerles, o cómplice en encubrirlos, ¿no? Sí. Sí, vamos a comer. No. Pero bueno, ¿Algún otro detalle? No, ¿Pensamiento? de mi parte ya eso es todo. Y pues alguna emoji de la semana. Emoji de la cena. Siempre es un tema y siempre tengo apuntado ahí, vamos a ver, planear antes de que empiece el podcast. ¿Sabes qué? Desperdiciamos mucho la semana pasada que hablamos de Cienfuegos, que pusieron el emoji de 100 y los fueguitos. De los Cienfueguitos. Pero mira, Cienfuegos, o sea, aplica aquí porque el presidente Cienfuegos era el encargado del ejército en ese entonces. El presidente le acaba de dar una condecoración por otro tema y demás, pero bueno, se armó toda esta discusión de la que ya hablamos la semana pasada. Podemos retomarlo esta semana, ¿no?
Ok, está bien. ¿Llamitas? Y la gente que no lo vea completo estará muy confundida de por qué comentan los cienes Los y los fueguitos. fueguitos. No, pero es que es un Es 100, el ya sabes, 100 el 100 y y un fueguito. varios fueguitos. O varios. Varios fueguitos. Los que Vale. gusten. Pues bueno. 100 fueguitos. Por cierto, gracias a los que nos también participan particularmente en Spotify, que te permite poner esto de las encuestas y demás. Y la encuesta de esta semana en Spotify fue si la gente creía que Eduardo Verástegui iba a tener la capacidad de tener en algún momento relevancia política en México. Y curiosamente, como 68% de los que respondieron dijeron que no, y 31% dijeron que no sabían quién era Verástegui. Digo, una pregunta un poquito sarcástica, ¿no? Porque ya habíamos hablado de él en el episodio de ¿quién? Y bueno, Verástegui hace 24 horas, el jueves, publicó un tuit donde puso: voy a renunciar. ¿Renunciar a qué? ¿A la Esa vida? es la pregunta. O sea, hay de dos, ¿no? Puede renunciar a sus aspiraciones de convertirse en presidente en esta carrera. ¿Entró en razón? O en una de esas nos sale con una mafufada como: voy a renunciar a mis pecados y a esta vida de... O sea, solamente tuiteó, voy a renunciar, y hasta donde vi ya no había puesto nada más, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, la realidad es que según Sin Embargo, que Arriba la esperanza, abuelita. es un portal ahí que no siempre trae la info bien, según Sin Embargo llevaba... ¿qué? Creo que aquí lo tengo apuntado. Llevaba 35,000, me parece. ¿Firmas? No, más. Llevaba... bueno, 37,000 firmas del millón que necesita para antes del 6 de enero. Muy cerca. Eso quiere decir que lleva 881 firmas por día. A este paso juntará, si mantiene el ritmo, 108,000 del millón que queda. Entonces no veo descabellado que vaya a renunciar, ¿no? Prácticamente sabe que está muerto. Sus superfans ya firmaron, entonces, ¿qué tanto le queda? Exacto. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos otra semana Por más. escucharnos, por ponernos mientras lavan sus trastes, mientras comen. Mientras hacen sus actividades regulares de la semana. Ya saben, déjenos los comentarios que les gusta, que cambiarían y demás. Y sobre todo, pues, gracias por vernos. Bye. Bye.